Bueno, señoras y señores, esto va a estar muy, muy lindo, porque me gusta, como gente de teatro que es ella, sin lugar a dudas, que conversar no es uno de sus inconvenientes, por suerte, eso es lo lindo que tenemos. Y, y me gustaría arrancar preguntándote eso. La conversación, el ser libre para tu expresión, ¿fue algo que te marcó desde chica, que te hacía ser un poco distinta a los demás? Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. Veníamos de una charla ya anterior y ya venimos en ruta, entonces está como, pero bueno, hay que saludar a la gente que escucha y que está en esto. Yo creo que sí, que la charla fue, no sé si la charla o... Mira, tengo una imagen que no me acuerdo, pero según mi papá me la contaba, entonces tengo esa imagen que era, o él la contaba o le decía a mis hijos, que yo tenía que estar en todo, en las conversaciones de ellos, prendida a sus bombachas, porque mi papá vivía en el campo, entonces como que yo tenía que estar... sabiéndolo todo en esas conversaciones de adultos que en aquel entonces... En épocas donde no era fácil meterse en conversaciones de adultos porque te mandaban callar enseguida. Sí, te mandaban a callar o bueno, en fin, o una penitencia, claro, ¿no? Por supuesto. Pero sí, tengo una anécdota de esa conversación. Había un señor... don Ramón, que trabajaba en mi casa, y claro, era el peón o el señor que le ayudaba a mi papá, pero cuando el señor estaba en la mesa, nosotros no podíamos ni reírnos. No. Entonces a mí me da un fastidio porque no. Y sabes que le atábamos los pastitos esos, no sé, el otro día vi en TikTok y decía que si nunca hiciste esto no tenías infancia. Bueno, le atábamos los pastitos que iba a sacar agua el señor al pozo y se caía, claro, con los baldes de agua, porque se tropezaba con esos pastos atados. Pero era porque no me dejaban conversar. Claro, ¿por qué no me dejas hablar? Claro, era por eso. Pobre. Claro, porque... Y aparte en medio rural, despegar, ser distinto o tener esa natural avidez por decir, bueno, acá estoy yo y estamos, llamaba la atención, pero ahora después, porque hay muchos parates y más siendo mujer, digamos, ¿no? De decir, bueno, ¿qué vas a hacer? Porque claro, mira, una de las cosas que siempre tuve claro desde niña fue que en el campo no me quería quedar. En aquel entonces ir a venir al liceo era, bueno, sí, podías venir, pero no era tan obligatorio, ¿verdad? Claro. Porque la nena esta linda se podía casar con alguna estanciera, en fin, o quedarse en el campo, ¿no? Pero no, esa no era mi idea. O sea, nunca quise quedarme en el campo. Y creo que eso fue lo que me llevó me ayudó en la vida el estudiar. Me ayudó mucho, mi vida personal. Porque vos hiciste escuela rural. Yo hice escuela rural. Hasta sexto. Hasta sexto y después liceo. Liceo. Te tenías que venir a la ciudad. Sí, me tenía que venir a la ciudad. ¿Y cuando te viniste a la ciudad, se vino la familia o no, te viniste vos con algún hermano? No, yo tenía una casa materna acá, ¿verdad? Mi casa materna, que era acá en la ciudad, y a veces mi mamá me acompañaba, y si no, yo me venía a caballo hasta ahí, hasta ese cruzavía que tenés cerquita. Qué lindo. Y ahí de acá hasta el centro me llevaban mis petates, mi bolso, que no había mochila en ese entonces, eran los bolsos. Y bueno, y ahí estaba toda la semana, hasta el... Pero te cruzabas todo acá, que acá no había nada, era la entrada. Era campo, lo más importante era la ANCAP, la entrada de ANCAP. Y bueno, y de ahí iba caminando hasta el centro, que era mi casa, cerca del liceo, y bueno, y ahí iba al liceo. Y ahí te quedabas toda la semana, sí. El fin de semana me llevaba otra vez los petates para afuera con un vecino que era lechero, don Viñoli, que tenía su carrito, que pasaba por mi casa, me dejaba cerca de mi casa de campaña. Y ahí seguía caminando hasta casa. Y ahí los años y así hice todo el liceo. Después, cuando mis padres se separaron, que se vendió ese lugar, mi mamá compró sobre Ruta 5 y ahí sí ya viajaba en la onda. Y después en Bruno y Turismar, que era, pero ya viajaba. Sí, así hice cuarto, quinto y sexto viajando.
Y ahí fue donde yo empecé a hacer teatro en el liceo, porque la profesora Mari Patiño un día pasó por los salones a decir, bueno, ¿quién quería hacer teatro? Y yo como en la escuela bailaba siempre, tenía todas las danzas, las actuaciones que hacíamos con Aníbal Río, que era el que iba a la escuela a enseñarnos teatro, primera. Vos ya habías tenido, digamos, un acercamiento a eso. Sí, en la escuela, porque antes en las escuelas iba gente, amigos de los maestros, yo qué sé, por ejemplo, habían exalumnas que iban a enseñarnos a bordar, por ejemplo. Estaba Weisman Sánchez, que iba a enseñarnos danza folclórica, porque el maestro era hermano. Iba Aníbal Ríos a enseñarnos teatro y danza y bueno, todo ese tipo de cosas, porque era amigo de la maestra. Ahora eso no se ve en las escuelas, porque ahora vos tenés que ser maestro, miles de mares en coche, y no todo el mundo está formado de esa manera. Entonces los niños ahora en la escuela no ven eso, ¿tá? Yo digo que ven mamarracho. Y a veces los niños de hoy que no, en realidad no saben y no les importa si el que está enfrente es X o no, sino que ame lo que hace. Entonces creo que eso era una diferencia. Cuando iba alguien a dar algo o a hacer algo, era alguien que realmente le gustaba. Sí, porque creo que eran honorarios. Nunca lo escuché decir que se les pagaba o no sé, nunca. A ver, siendo más grande, no me acuerdo que dijeran, bueno, vamos a hacer beneficios para pagarle al profesor tanto, al que venía a dar. No. Y era más como una invitación al profesor que cuando pudiera, cuando quisiera, que acuérdese que en tal año o tal momento puede ir a la escuela y el hombre llamaría y diría voy. Sí, claro, pero ahora viste que hay, no sé, hay más protocolos, más cosas para ingresar. Y a veces, pobres maestros, no todos los maestros saben bailar, no todos los maestros saben actuar, no. Entonces digo, a veces piden, yo qué sé, ponele, para este año, dicen las inspectoras, vamos a hablar de, no sé, del Ratón Pérez, y yo qué sé, y tampoco, no sé, tampoco los papás tampoco tienen el tiempo, son otras épocas. Yo me acuerdo de los vestidos. Todavía guardo un vestido de pericón de cuando bailé en la escuela, que mi mamá vino a hacérmelo acá a Durazno, porque, o sea, la modista, todo ese tipo de cosas. No sé, viste, es como raro, eran otras épocas. Y vos en esa escuela tenés un acercamiento a esto de actuar, o de al menos ponerse en el centro del lugar, ¿no? Y sentir que la gente te miraba a ver qué hacías. Sí. Y ahí hay un encanto tuyo con esto de la actuación. Creo que, a ver, creo que sale de un poco de mi vida personal. A ver, porque yo soy hija de padres separados. Y en aquel entonces ser padre separados. ¿A qué año? ¿Qué edad tenías? Sí, yo no, era más grande, pero te crecí separados porque estaban juntos, pero separados, ¿me explico? Creo que tenían como una sociedad agrícola, ¿no? Pero viste, mis papás estaban peleados, enojados, ponele, no sé, como quiera. Entonces yo era la que trataba de hacerlos reír. Entonces, ya de que salía del galpón con las botas de goma de mi padre, una camisa, un poncho, no sé, haciendo algo para ver si en casa había algo de sonrisa, ¿me explico? Y creo que eso nadie me lo enseñó, eso era una cosa mía, de mí, de esa, no sé si payasa, bueno. ¿Cuántos hermanos eran? Somos dos hermanos. Pero pobre mi hermana, mira, tengo una anécdota y en casa hay una foto. En épocas de dictadura, yo estaba preocupada porque empezaba la marcha esa famosa de las fuerzas conjuntas, no había tele, no era la radio, y entonces, empezaban a hacer una lista de personas, de hombres, personas que nombraban y decían alias tanto. Entonces a mí me llamó la atención mucho esa palabra alias. Pregunté a mi padre qué era el alias. Me dijo que me callara la boca, que eso no era una pregunta para mí. Claro, era como un miedo que había en esa época. Bien, y llego a la escuela, pregunto a la maestra,
que era el alias. La maestra, muy correcta, me dijo, mira, tú te llamas Francisca Medina, pero nosotros te decimos Panchita. Esa es tu alias. Bien, aprender. Entonces un día yo actuaba ¿viste esas zorras que hay grandes de campo para traer la cosecha? Actuaba y a mi hermano lo sentaba al costado. ¿Qué íbamos a hacer dos niños solos en el medio del campo? Jugar a eso, ¿no? Claro. Lo sentaba y actuaba. Entonces, como el público eran las gallinas, entonces yo llevaba una bolsita de maíz, entonces cuando saludaba, tiraba los granos y hay muchas gallinas alrededor. Entonces yo me presento. Gracias, Francisca Medina, alias Panchita. Mira, lo único que me acuerdo es que yo bajé de igual de la zorra esa, porque mi padre me dio, no sé dónde estaba. Te escucho. Porque claro, ¿cómo iba a decir esa barbaridad? ¿Viste? ¿Hasta dónde era el miedo? ¿Hasta dónde era el miedo? No teníamos nada que ver, pero bueno, era el miedo de la época, ¿no? Entonces eso me quedó muy grabado, porque te juro que no sé por dónde bajé esa zorra. Me bajaron. y después ya en el liceo. Sí, después ya en el liceo, sí, ya. Pedido de la profesora, ¿qué pasa? Que fui al teatro y claro. ¿Y quién daba en ese entonces? Ella sí. Y claro, ella me tenía como muy buena estudiante, pero yo muy correcta, ¿no? O sea, callada, daba las clases, muy rural, dijera yo, muy aplicada, pero siempre callada, nunca anduve. Entonces, claro, ella me llamó y yo fui y me presenté. Pero yo ya como que ya tenía un elenco armado, más o menos, para esa obra primera, pero no importa. Yo aportaba desde la ropa, de andar ahí. Y, viste, como todo adolescente, ¿no? En los grupos del liceo. Resulta que una de las parejitas eran noviecitos de la época, de la edad, y no van y se pelean en esos días antes. Y ella era tan responsable. Mirá que yo tengo programa. Ella vendía los avisos en los comercios de Durazno con toda la dirección del liceo, para beneficio del liceo, y la cantidad de avisadores que tenía con el programa, todo. ¿Qué hacía ese personaje? Ella ya tenía todo pronto para ese fin de semana. Son las 2:30. Y le dije yo muy callada, digo, profe, yo sé la letra. ¿Te animás? Hicimos un ensayo, yo ya la sabía, porque a ver, de escuchar, y cuando uno es joven aprende muy fácil las cosas. Yo siempre fui de mucha memoria. Y bueno, y ahí empecé a hacer el toro famoso que se le llama en el teatro, ¿no? Ese personaje que lo tenés que hacer de un día para el otro. Y ahí empecé. Y después que hice esa... ¿Y de qué trataba la obra? La obra era La pobre gente de Florencio Sánchez. Eran textos de época del liceo, claro, ¿verdad? Pero era una obra, para nosotros era muy importante. Y salíamos a otros lugares, a Sarandí Grande, hacíamos con los otros liceos. Estaba muy buena esa actividad. Que era como el coro, pero nada más que era un elenco teatral. Estamos hablando con Francisca Medina, vamos a hablar un poco de teatro, ahora vamos a la pausa a las 2:30 y vamos a hablar más que un poco de teatro, porque ahora para la pausa, para la vuelta, ese mundo que está pintando ella hoy no se hace, lamentablemente, y veremos a ver si hay alguna explicación de por qué no se hacen esas giras de obras de teatro y demás. ¿Qué ha cambiado y cómo estamos? Estás en tentenelaire.lat, programa Hablemos de Todo, auspicia Río Gas, Durazno de la Valleja 835. Ya volvemos. Estamos hablando con Francisca Medina, alias Panchita, la Pancha. Bueno, te decía, tocaste ahí, digo, después vamos a seguir con la historia, pero ¿por qué o qué te daba en esos momentos de bueno a vos hacer una obra de teatro en el liceo y salir de recorrida, como vos dijiste, ¿no? Que era como mágico. Claro, porque además, más allá de hacer la obra, era la lectura en sí, porque vos leés, tenés que leer para aprenderte la obra, conocés historias y además conocías otros estudiantes que también estaban en la misma condición que nosotros y haciendo cosas. Y era muy natural aquello, muy... A ver,
no era tanto por la nota, ¿me explico? Claro. Era por hacer porque algo que te gustaba y después se hacían unos grupos tan lindos. Exacto, porque a través de eso venía la actividad social, claro. que es lo que fundamentalmente... Y otros y ahí conocías a personas que, mira, este canta, este toca la guitarra, yo que sé, un montón de actividades, mirá, aquel toca el piano, aquel va al conservatorio. Entonces era todo como un mundo paralelo al estudio, ¿me explico? De esa gente que vos conociste haciendo arte, ¿cuántos siguieron después que los ves hoy y decís, mirá, aquel pintaba o hacía o le gustaba y lo logró? Vos sabés que de esa época no tengo a nadie. ¿No? El único que siguió por un camino que no era, pero era el periodismo, Jorge Mejeses. Siempre hablábamos de eso que hicimos en el liceo y tal, y a él le sirvió, como dice el pila, para lo que él hacía del periodismo. También hizo teatro un poco, hizo unos cuantos años más a nivel más grande ya, pero después él se dedicó al periodismo. Pero sí, con Jorge siempre nos estábamos conversando. Después todos los demás compañeros, todos siguieron por sus carreras profesionales, yo que sé, ponerle a... Y vos tuviste que elegir, o sea, terminaste el liceo... Claro, yo terminé el liceo y dije, mi mamá quería que fuera... Ahí vamos a eso. Doctor, la presión social era seguir estudiando. Seguir estudiando, pero en ese entonces fue como una rivalidad, vamos a decir así, porque ahí entendí que mi mamá nunca quiso que yo hiciera nada de arte, como que en la escuela o en el liceo lo tenía como estudiante hasta secundaria, nunca pensó que podía ser una manera de vivir. ¿Vos basada en qué pensamiento sola? Me imagino que vos en algún momento dijiste, voy a hacer esto, ahora. Vos no sabías, pensaste que tus padres te iban a decir qué bueno, qué lindo, vamos arriba. No, pero como ya te digo, de la misma manera que yo no quería quedarme en el campo y me venía a caballo en bicicleta al liceo, dije, voy a hacer teatro. Y estuve en Montevideo ahora que estoy haciendo esta obra de Elena Suasti en Casa de Comedia. Pero claro, a ver, la situación económica en ese entonces, años 80, era muy brava en nuestro país. Tampoco había tanta posibilidad de dónde irme a quedar. O sea, yo iba a quedarme a la casa de un tío, en fin. Y después me di cuenta que me tenía que volver porque no tenía las condiciones económicas para sobrevivir. Pero sí, esos 2 años que estuve en Montevideo estudiando o haciendo teatro me sirvió mucho. Pero claro, pero pará, porque vos entonces elegiste ir a hacer teatro a Montevideo. Sí, yo me anoté en la facultad, pero nunca fui a la facultad. Bien, hiciste una trampita. Dijiste... Claro, y como antes no había teléfono, ni celulares, ni nada. Era más fácil. Pero siempre hay alguien que te descubre. Pero ¿no? vos le dijiste a tus padres, digamos, voy a Montevideo, sí, yo me voy a estudiar. ¿Qué facultad? Fui a facultad de veterinaria, pero bien. Bueno, no... O sea, que hiciste biológico, sí, yo hice biológico. Pero no fui, me anoté en la facultad y... Y vos dijiste, me voy, te fueron a despedir a la terminal, en aquel tiempo no era de ir y venir todos los días, fue a despedirte, me fui yo, una vez cada X tiempo, o sea que ya era más libre, digamos, el trato. Claro, ya. Pero vos, ¿ya tenías desde que saliste de acá la idea de a dónde de teatro ibas a ir o lo descubriste en Montevideo? La idea mía era poder hacer teatro y entrar a la Comedia Nacional porque yo sabía que ahí iba a tener un trabajo. Nunca lo pude hacer, nunca pude entrar, porque después te enterás allá que hay otros factores que no es solo ir y voy a estudiar y voy a entrar a la comedia. Pero cuando uno es joven va con esa impronta. Bueno, cuando me vine de Montevideo, me tuve que venir y bueno, tuve que venir a laburar en lo que fuere, ¿verdad? Ya después, dentro de poco venía mi primer hijo, pero siempre con la idea de que yo iba a hacer teatro. ¿Vos te fuiste a los 18? 18, 19, sí. 19. Y volví a los 20 años, 21 por ahí. Pero ya habiendo hecho teatro en Montevideo. Teatro no, hice clases, tomé clases. Tomaste clases. Talleres, clases. ¿Y a dónde fuiste ahí? A Casa de Comedia. Fuiste a ahí Casa de... Claro, porque yo conocí a Elena Suasti, que había venido a dirigir acá el Pequeño Teatro.
Pero fui a tomé clases, talleres, pero fue muy poco, porque ya te digo, la parte económica, yo no tenía cómo sobrevivir allá en Montevideo, ¿me entendés? Porque está... Bueno. ¿Y en qué momento se dieron cuenta que no habías ido a ser veterinaria? Y nada, porque después tuve que decir, porque a qué me iba a venir, tuve que venir y decir que iba a ser. Y un tío mío que donde yo me quedaba me dio un plus. Te querían matar. Sí, me pegaron literal. Sí, fui cacheteada por mi mamá, claro. Pero entonces, mi mamá me sacó del teatro de los pelos, a ver, escuchá. Porque habías mentido. Sí, claro. Sí. Fue muy duro, ahora me río, pero... Claro, no, es cierto, uno se ríe porque uno se imagina la situación que claro, porque es fue muy una... extraña. Digo, uno lo toma hasta como una cosa, decirles dije que iba, no fui, claro, pero era en serio. Pero además yo creo que ella se sintió defraudada porque no iba a ser la Panchita que ella quería. Supongo, yo no sé. Claro. Pero está. Ahora, la fuerza de tu convencimiento, ¿no? La fuerza de tu amor. ¿De dónde sentís vos que viene eso de decir, bueno, como vos decís, porque después quedo embarazada, sigue mi vida, hago esto, me tengo que enfrentar a trabajar, a hacer cosas, esto, lo otro, pero a la vez seguir conectada con esto, que es lo que a mí me da la vida, ¿no? Porque es lo que vos sentís que es lo y es lo que... A ver, cuando nosotros nos conocimos con Walter, que ya hace unos 40 y tantos años, él salía en las murgas, tocaba en la orquesta. Lo primero que hablamos fue, bueno, yo hago teatro, y yo hago música, está bárbaro. Bueno, cada uno en lo suyo y se respetó siempre eso. Después en mi embarazo tuve que parar, pero apenas tuve poder hacer, se hizo mi primera obra. Por eso yo siempre digo que estoy cumpliendo 40 años, porque en el año 1985 fue la primera obra que hice. Profesional, digo, porque no era que ya no estaba haciendo, pero se cobró entrada, fue en el Teatro Español, fue una obra dirigida por don Orlando Aldama, entonces era como, wow, lo máximo que te podía pasar acá en la ciudad, ¿me entendés? Claro, ahora, cuando esta fue la que llegó, y cuando empezaste dijiste, voy a probar a ver esto de escribir, ¿no? Porque en un momento de pasar de interpretar textos de otro a decir, bueno... ¿Cuándo empezaste a escribir tus primeras líneas? No, yo escribir todavía no. Ahora con esta loca del Bequeló fue como un desafío, porque la dramaturgia es difícil. Yo siempre me pongo a pensar en quién escribe dramaturgia, para mí es un genio, no sé, porque es tan mágico el teatro, porque es como que vos lees un libro que está en plano horizontal, ¿no? Uh-huh. Y después en el teatro lo ves vertical. Porque es como que ese libro salieron personajes, ¿verdad? Y cada director le da su impronta. Entonces es mágico, porque vos lees un texto y lo ves de una manera, yo leo el mismo texto y lo veo de otra, y vos decís, mirá cómo lo hizo, mirá yo cómo lo hice. Me explico. Entonces es como una cosa hermosa, es mágica, es saludable. Porque yo gracias al teatro he conocido muchas personas, porque cada personaje tiene su filosofía de vida, su psicología, todo. Entonces vos conocés personas, porque además decís, mirá cómo es este personaje. Y gracias a eso te ha pasado que terminás entendiendo la sociedad. Montones de cosas. Claro. Porque desde la persona que te abraza y te dice, ay, yo tengo una tía que es igualita. ¿Me entendés? Pero yo no sé quién es la tía de esa señora. Pero, ¿me entendés qué es eso? Claro. Es como es una terapia, es una ayuda en la vida, te da una maduración. Vos podés tener errores, ¿cómo no? En la vida, como cualquiera. Pero te da un entendimiento. Vos a veces ves una persona de tal manera y vos decís, ay, ¿qué personaje es este? Sí. Y capaz que hasta le contestás con un texto, ¿me entendés? Porque te sale. Sí. Pero sí, es eso. A mí me ha pasado con los chiquilines del artístico cuando daban, que a veces estaban haciendo un ejercicio X y salían cosas que vos decís, y ahora cómo
¿cómo les explico a estos chiquilines que esto es teatro, no vida real? Es el sentimiento de ellos, pero no es eso. Es como, wow. Claro, porque se empezaba a hacer la conexión. Claro, y entonces vos no sabías si era ficción o realidad, ¿viste? Entonces, es tan finito la ficción con la realidad, más cuando estás haciendo un ejercicio. ¿Qué personaje te ha costado hacer? O te ha costado, capaz no por lo malo o por lo bueno. Sino... Yo creo que todo. A ver, no es que te cuesten, es que te peleás con ellos, porque tu director te dice, no, así no, vas mal, y vos estudiás y te esforzás y decís, ahora, mañana voy, y te dices, esto me gustó, de, no sé, 2 palabras que dijiste. Entonces es como, claro, es como una batalla que tenés hasta lograrlo, ¿no? Porque yo siempre le digo, ahora que estoy en la dirección, y como les digo, cada uno de nosotros, cada uno de los intérpretes tiene su tiempo. Hay personas que lo hacen desde lo físico hacia afuera, otros precisan tener el texto porque sin el texto no lo pueden hacer, y otros van como en un proceso, y hay personas que como que te hacen el personaje inmediatamente, y hay otros que le va costando más, cada uno, porque todos tenemos tiempos distintos, ¿verdad? ¿Y eso mismo no te ha pasado vos con distintos personajes? Claro, que haya alguno que hayas claro, conectado enseguida. Hay algunos que sí que me han conectado, otros que me han tocado más más cerca. Mira, me pasó últimamente ahora, después de uno más grande, cuando hice el aire alrededor, hicimos una tutoría porque ATI es la Asociación de Teatro del Interior, y hay fondos para, hicimos una tutoría, y vino Busquiazo, que es un director de Fray Ventos, que el tipo ha tenido Florencio, mejor edición. Él quería hacer una tutoría. Y él eligió su texto, porque él venía con el texto pronto, y me dijo, mira, yo preciso una mujer, un joven, bueno, todos los personajes que precisaba. Pero dice que cuando él la leyó a la obra, después que la leyó, dijo, ¿y Francisca la querrá hacer? Porque claro, entramos a ver cosas que había de mi vida personal que me tocaban mucho, más todavía que el compañero a Walter, el personaje, ¿no? Walter. Y no, le digo, no pasa nada, porque ya está superado un montón de tu vida personal, familiar, claro, más bien, ¿no? Entonces, pero no me costó la mujer, porque la disfruté en realidad, porque fue como sacar un montón de cosas afuera. ¿Te sirvió igual para...? Sí, me sirvió, sí, me sirvió. Pero hay personajes que te cuestan mucho. Y cuando vos decís ahora que quedaron embarazados, encargaron, ¿te cambió desde el ser madre? ¿Te cambió desde lo emotivo? Yo, por ejemplo, a mí desde ser padre he dejado de mirar películas donde hay traumas familiares, donde hay niños, sí. No he podido, me parece una porquería, sí, digo, claro, porque hay gente que se le ocurre esto, pero entiendo que hubo un cambio mío desde eso, sí. Y vos que tenés que plantarte en personajes arriba del escenario, que por ahí no es que diga apago la tele o no veo este programa, lo tenés que hacer y tenés que convivir con ese personaje, ya siendo madre, con todo el cambio emotivo, sentimental que eso lleva. ¿Te costó? ¿Hubo un cambio en vos? Sí, no, como mamá, como persona, sí. A ver, fue como madurar muy rápido, ser adulta muy rápido. ¿Tenías 21? 21. Corrida de mi casa, o sea, literal, echada porque me iba a casar con alguien que no se quería, y hacer una vida nueva, a empezar de cero, 2 gurises. Si ahora me pongo los chicos de 21 años, son niños, capaz que nosotros lo éramos, pero éramos eran otro tiempo, éramos más duros. Alguien me dijo un día, viste, con esto de ahora del suicidio, todas esas cosas, no, nunca lo pensé, no se me cruzó nunca por la cabeza. No, porque era como muy fuerte, era como cerrar y abrir otro camino. Pero creo que capaz que antes, no sé si era otra manera de demostrar el amor, el cariño, cómo te querían, que te hacían como más
con una coraza, más duros. La época era otra. Sí, el otro día estuvimos en una entrevista que ahora el viernes vuelve Daniel Michelena, el Piola, y hablábamos de eso, y yo le hacía esa consulta. Le digo, no es que, yo no sé, capaz que hoy ponemos más el foco en esas cosas, pero antes, es que habían y las pasábamos, esto que vos decís, problemas de las familiares, padres, nada más que en la misma casa, no separado, en la misma casa todos los días, sí. las 24 horas, 10 años, era como un continuado de problemas y de drama. Entonces aprendías a mirar la respiración de tu padre, la mirada de tu madre, aprendías a vivir en ese mundo de tensiones, de cosas, de esto y lo otro, y por ahí después salías y también tenías y no es cierto, no existía eso de no quiero, me salgo, me voy, no estoy. No, yo creo que también, viste, esto de bullying, capaz que sí que lo sufríamos nosotros, pero yo no sé si no nos hacían más duros y más fuertes, También. Capaz que sí que habían sido groseros. O esto que te decís vos también, que te hacía generar personajes también, que claro. era esto de decir, bueno, en el liceo soy esta y en mi casa soy otra. En mi casa soy esto, sí. Con mis amigos en el fútbol soy esto, y después convivías y aprendías y era otra cosa, era como por ahí. Sí, yo que sé. Hay cosas que se han ido mejorando mucho y han cambiado, pero hay cosas que yo tengo mis dudas, pero claro. Bueno. Y vos en esta relación con Walter decías que fue sin duda una elección sobre una elección, ¿no? Porque vos elegiste el teatro, elegiste la pareja, o sea, y todo fue como contracorriente de lo que estaba, claro, del sueño del sueño de los demás, claro. Pero vos estuviste siempre conectada a eso, la confirmación del embarazo, tener hijos, crecer como familia y a la vez decir, bueno, sigo con el teatro, ¿no? Sí, porque sabes que a mí, yo la otra vez dije, el teatro, yo seguía siendo la Pancha en el teatro, claro. No era ni la mamá de ni la señora de. Claro. ¿Entendés? Entonces creo que los dos con Walter también, porque él en su murga, él era el que, yo qué sé, ponerle el que hacía el cuplé, el cupletero, el que cantaba, el que iba al coro, era él, no era el esposo, claro. Eran nuestros espacios. Era como el espacio. Y era nuestro espacio, y después era tan lindo llegar a casa y tenerlo, la conversación, que fue lo que empezamos a hablar, la claro. Charla amena de, bueno, viste que yo hice esto, que pasó esto, que el otro le pasó lo otro, que el otro se quedó, yo no, todo sobre el mismo entorno, era tan, eso es la charla que nunca la tuve cuando niña, como decía, entonces esa charla es lo que te lleva. Yo siempre le digo a la gente, ustedes cuando, a mis hijos les dije siempre, ustedes cuando elijan una pareja, elijan con los mismos códigos, que puedan hablar los mismos términos, porque si no pueden hacer nada. ¿Qué conversás? Claro. ¿Qué charlas? ¿Me explico? Entonces digo, es como que eso es... Sí, en un mundo donde está puesto el foco en todas las cosas que se van, ¿no? En lo físico, en lo esto, en lo otro, tocó todas cosas que se van o que por ahí no son tan trascendentes a la manera, al momento de sentarte con alguien un tiempo interesante, porque no estás hablando de que claro, pero a ver, con alguien una semana. Claro, porque estás hablando de planificar una vida claro. Y de compartir por ahí visiones sobre un hijo y demás. Entonces, claro, está bárbaro. Porque claro, es como, a ver, vos decís, mira, el hijo de fulano juega al fútbol, sí, pero el papá jugó al fútbol. Bueno, pero quiere decir que en ese niño vivió el fútbol, era la charla de sus papás, era la vida de su papá, y está perfecto. Bueno, esto es lo mismo, mis hijos, ¿qué van a jugar al fútbol? Quieren jugar al fútbol, pobres, porque claro. Ahora de grande, pero qué, si nosotros no sé si había una pelota en mi casa, ¿me entendés? Porque claro, pero era el código, era lo que se vivía la familia, nosotros, o sea, mis hijos durmieron en los almohadones, en el teatro. O en la murga. Y para ellos es muy natural esto de ver los personajes, ver que gente arriba en un escenario hace determinada cosa y saben que después se bajan y se abrazan, claro, salen, porque, juegan. Ahí está, porque esas son las anécdotas tan hermosas que tiene el teatro de ese punto de vista. Por ejemplo, nosotros hemos hecho obras con Walter
juntos, y mi pareja sos vos, no es Walter. Y la gente mira a ver lo que él hace, a ver cómo va a reaccionar, porque yo estoy contigo haciendo. Claro. ¿Entendés? Todas esas cosas que son. Se habrán dejado. Ahí está. Siempre cuento una vez hacíamos una obra que era una comedia, pero una comedia tan que la gente se reía mucho, pero nos peleábamos tanto en el escenario, y una amiga le decía a otra que había ido, que ellos no son así. En la vida real. No te asustes que yo no. Claro, porque en la vida real. No se están por separar. Entonces esas cosas son tan lindas porque después las comentás, las tenés, yo qué sé. Y tus hijos también crecen en ese ambiente. O sea, yo qué sé, ponele músico, baila. Me explico, mi hijo mayor, si bien él no es del arte, pero es el crítico así, de teatro, así importante. Mamá me dice tal cosa, y yo le digo, le tengo que decir que sí, porque yo sé que sí, que es así, pero bueno, es lo que hay, es lo elenco que tengo, con la gente que cuento, ¿no? Pero sí, claro, a él tenía... Está buena esas charlas familiares, se arman esas charlas familiares. Las discusiones se arman. Qué lindo. Porque además las discusiones... porque las discusiones de todo para mejorar. Claro. O qué se puede hacer, ¿me entendés? Claro, pero al menos opiniones desde el ambiente, no desde... Claro, pero ponele, más allá del teatro, la comparsa, que todos salimos en comparsa. ¿Me entendés? ¿Qué hay que hacer? Que no, que puede, viste, todo ese tipo de cosas. Yo qué sé, no sé, me parece que es igual que un ambiente de gente que habla de fútbol. Que tira que mira al otro como, yo qué sé, yo para mí está hablando en ruso, pero es lo mismo, me explico. Esas tertulias de familia, porque para mejor la familia que elegí o que me tocó, todos están vinculados al arte, entonces aquello arde Troya cuando tiene que defender algo, ¿verdad? Entonces eso está re lindo. Señoras y señores, estamos en una charla bellísima con Francisca Medina. Vamos a ir a la pausa de las 3 y después vamos a seguir conversando porque tengo alguna otra preguntita más y ya después la libero, aunque me gustaría quedarme un rato largo. Hay una canción. Señoras y señores, estamos hablando con Francisca Medina de teatro en el interior, en Uruguay, en el mundo, porque yo siempre les digo, cuando hay un músico, como a veces hablamos de, en particular, yo hablo de Santiago González como músico actual acá en Durazno, que está grabando, haciendo cosas, y el pop en la propaganda dice que es un músico de Durazno, de Uruguay. Yo siempre digo, estamos en el mundo y somos partícipes de este mundo desde Durazno, pero estamos, lo habitamos, y si sobresalimos acá quiere decir que tenemos nuestro lugarcito, pero sin lugar a dudas este lugar que nos rodea, este río que nos ampara, que nos hace de cuna, que nos trae la niebla, que nos hace ese frío penetrante en el invierno, que nos da muchas particularidades. Estos plátanos nos hacen un cierto ambiente, ¿no? Un microclima. ¿Cómo es, vos que has estado todo este tiempo trabajando en el arte, bueno, ustedes dos, pero vos particularmente, cómo es esto de llevar una vida en Durazno siendo ancha la del teatro, o cómo es, porque es hacer una obra que le guste a la gente, hacer otra obra y que no le guste y que vengan y te miren como diciendo, ay, vos sabés que lo anterior me gustó esto? No sé, ¿cómo es vivir en eso a lo largo del tiempo? Bueno, todo eso que vos dijiste del río es como un poema, ¿verdad? Es como, es hermoso vivir entre estos dos ríos, ¿no? Que es la I del G, pero con el río Negro. A ver, para mí Durazno es hermoso. Conozco otras ciudades, conozco otros lugares de América y vuelvo a Durazno. Y lo pueden criticar y lo pueden ponerle que es esto, que lo otro, que no hay esto, que no hay todo lo que vos quieras. Yo siempre digo que el que dice que eso es porque ya tiene en su persona una mala onda, ¿verdad? Porque Durazno es hermoso. Durazno
y vos ahora estabas hablando a un compañero que es músico, y si yo te pongo, creo que debajo de cada baldosa de nuestro microcentro hay un artista. Sí. En Durazno. Lo hemos hablado con escritores, diciendo la cantidad de escritores que hay en Durazno. Escritores, músicos, bailarines, El otro día lo hablamos gente que hace teatro. Con Fabricio Golpe lo hablábamos en una nota. A ver. La cantidad que hay, además considerando la poca posibilidad de expresión de esas. La cantidad, y además, yo estoy en Durazno y lo hago por Durazno, pero la cantidad de chicos profesionales a nivel internacional, a nivel nacional, que se han ido a perfeccionar desde Durazno es impresionante. Y es gracias a las familias, porque en realidad apoyo no hay. Exacto. O sea, apoyo claro, a por nivel eso digo, gubernamental. Exacto, habiendo tan poco, no sé, claro, sería apoyo, sí, pero hasta a veces hasta ni siquiera es un apoyo, es como generar un espacio. Sí, pero mira, yo te hago una anécdota y te cuento. Mi hija es bailarina profesional porque ella fue al Sodre. Mi hija viajaba de Durazno a Montevideo a la escuela del Sodre, ¿verdad? Y así iba a almorzar de mañana. Ella le salió una beca para ir a Cuba a bailar a la escuela de Alicia Alonso y nos dieron cierta cantidad de bonos para que pudiéramos vender, pero, a ver, tenía 13 años, yo mandarla a Cuba sola no puedo. Entonces dijimos, vamos a armar una carta para la Intendencia de Durazno, a ver si podíamos tener un apoyo, aunque sea, no sé, ponele unos pesitos, pero para. Entonces el intendente que estaba de turno nos llamó, o sea, yo tuve que pedir de mi trabajo para ir a hablar al intendente, feliz porque dije, para decirnos que no había antecedentes de gente que tuviera en la danza para darnos un apoyo. A ver, es como, lo único que le pude decirle fue gracias y qué lástima que me hiciste perder un día de trabajo, ¿verdad? Porque a mí me lo descuentan al trabajo para venir. Además de la ilusión del momento de ir previo. A ver, ¿cómo vas vos? Con la esperanza, no, vas como diciendo, saco la lotería, sí, claro, sí, pero me si lo dan. Exacto, pero vos pedís y te llaman es como para decir, claro, me dirán una propuesta y veremos. Pero vos sí está. Pero vas con cierta puerta entornada. Claro, porque además, yo siempre digo, las políticas culturales es como un sombrero de batalla para las campañas, pero a la vez dice, no, pero si este loco es culto, algo me va a freír la... Sí. ¿Me entendés? Es como hipócrita, medio demagogia, pero está, no importa eso. La eterna relación arte-política. Claro, está, pero te quiero decir, entonces yo a Durazno lo amo por eso. Más allá que la gente te diga, sí, porque vamos al festival de no sé dónde y que viste que no sé cuándo, que va... No, mentira, no hay en el país tanta gente que haga cosas porque le gusta, porque a ver, yo no puedo creer que haya en Durazno 7 comparsas con 150 personas cada uno. ¿Me entendés? Entonces, no hay en otro lugar. No hay. Después que a vos te guste la comparsa, te guste como... No, eso más allá de eso. Te gusta como pintás, no me importa. Me gusta como pinta fulano, sí. Este no me gusta. No importa si no te gusta, pero lo está haciendo. ¿Me explico? Exacto. Un lienzo, ¿cuánto te sale? Y bueno, y capaz que como hablábamos, después que te muera, capaz que el tipo lo vende. Hay gente claro. Pero hay gente haciendo, que eso es lo y no podemos dejar de hacer porque no nos dan. ¿Me explico? Porque nunca nos han dado nada. Entonces, está bueno que se siga haciendo. Porque, a ver, el arte es puro para el alma. A ver, yo siempre digo, no tendríamos tantos chicos en malas condiciones, llamale, droga, adicciones, llamale, ¿cómo se llama? De salud mental. De salud mental. Si yo en aquel rincón tengo 10 chicos tocando la guitarra, cantando en la plaza sentados. No, pero los vamos a correr porque quién sabe qué. No, mentira, ese chico está creando, está haciendo su catarsis en ese mundo. Claro, por eso a mí me parecía muy importante cuando vos hablabas del teatro y de cómo te había ayudado porque a mí a afrontar un montón de situaciones, capaz que a veces
de todos lugares, ¿no? Porque a veces vos interpretando a alguien que vos decís, este que yo estoy interpretando la pasó peor que yo, o capaz que al revés, este que la está interpretando la pasó mejor, entonces me ayuda a mí para sentirme bien, o sea, esto del teatro, esto de que vos decís del arte, de manejar un instrumento, de escribir algo y poderlo compartir, de tener un espacio, eso es lo que para mí es fundamental del arte y que tenemos que empezar a ver, y que yo creo que junto al deporte son las dos. No quiero hablar de armas porque uno parece que estuviera hablando de guerra. Pero son como las dos cosas fundamentales con las cuales hoy podemos plantarnos ante este problema, por ejemplo, la droga. Claro, pero el deporte no competitivo, ¿me explico? Sí, el arte no competitivo. Yo no puedo competir contigo que con mi cuadro es mejor que el tuyo o que vos cantás. No, de hecho nosotros siempre, yo siempre digo que cuando uno compite y te pasa, por ejemplo, capaz en una obra de teatro o algo, y vos competís y te exponés a un jurado, primero aceptás el jurado, pero hay que aceptar que si hay 3 jurados, si capaz que los 3 dan ganadores a uno, si capaz que uno de esos jurados no estaba y estaba otro, el ganador era otro. En el arte nunca existe esta competencia de hay algo mejor que lo otro. Es el público, porque como me preguntaba hoy, hay público y que hay obras que les encantó y hay obras que bueno, no les gustó, y sin embargo a mí como directora me encantó este trabajo que yo hice, cómo actuaron, cómo hicieron el personaje, y a la gente no fue tanto público, ponele, y bueno, pero eso se respeta, porque eso está bueno también. ¿Cómo es sentirse ese momento previo, o cómo te sentís vos esos minutos previos antes de subir al escenario? Y es mucho nervio. Es como diciendo, ¿qué estoy haciendo? Me pasa, porque ¿qué pasa? Capaz que cuando uno es joven, un poco más atrevido no sé si es la palabra, pero es más audaz. Claro. Y no le importa quién esté sentado en la platea. Claro. Pero cuando uno es más grande, y la gente, porque por suerte la gente es la que te hace esa responsabilidad, pues si yo no le puedo, a este público que pagó una entrada, yo no le puedo dar una cosa horrible. Capaz que por lo menos tiene que estar, que la gente diga, hubo un trabajo, hay un respeto, hay un valor, ¿tá? Que después te guste o no es otra cosa, pero hay que ver que yo me dediqué a esto un tiempo, ¿verdad? Entonces, eso a mí ahora actualmente me pone muy nerviosa, pero como diciendo, ¿por qué estoy haciendo acá? ¿Por qué no me quedé en casa tranquila, jubilada? Con mi planta? Tenés esos momentos en el porque uno como público cuando va a ver las obras de teatro, claro, uno ve a la persona, te veo a vos, que te conozco, pero veo al personaje, ¿no? Entonces trato a veces de ver dónde está la persona, el personaje, o si vos en algún momento salís del personaje, estás vos, actuás, o ¿cómo lo sentís vos? El personaje es como que vos estás, ponele 40 minutos en una obra y no sos vos. No sé. Vos le regalás el cuerpo, la mente y todo a ese personaje, porque no te da para pensar en nada. Ni siquiera con la experiencia que tengas sobre el escenario. Porque esa, ya cuando te subís, no sos vos. Es otra persona. Qué es lindo. Mi cuerpo, es mi cara, ponele, o yo qué sé, lo que vos veas físico mío. Pero ahí mío no hay nada. Que sí puede haber una impronta mía. Sí, puede haber, pero, o sea... Claro, la lógica natural de las expresiones físicas. Ahí está, pero después es algo tan mágico. Vos vas a un ensayo con un dolor de cabeza que no podés más y empezás a ensayar ese personaje o la obra que tengas que hacer y te juro que salís del ensayo sin dolor de cabeza, porque vos en ese momento estás... Todo tu disco duro es ese personaje. Es esa persona, esa actuación. Que por ejemplo del lado de la dirección a mí me pasa que estoy en unos nervios porque me pongo del lado de actriz, que no les vaya a pasar nada, que se sientan bien los actores, que todo ese tipo de cosas que a vos te pasan como actriz, pero desde afuera.
creo que es más nervio todavía, porque eso... Claro, es como lo seguro. Cuando claro, vos dirigís una obra, es como parir un hijo, porque claro, es tuyo, parece que es tuya. Y todavía vos no estás ahí, ¿me entendés? Entonces... Hoy nos habíamos quedado en esa primera experiencia que vos decías del teatro español, cuando se vendían las entradas y tenías que ser vos la que ¿Cómo fue eso? ¿Te acordás de esa primera vez? Mira, yo no me acuerdo, te juro que se ve que eran los nervios tan grandes, pero... ¿Cómo fue trabajar además con claro, el Lama? porque Donald Lama era un hombre serio, callado, él te marcaba 2 o 3 cosas y si no le servías él te lo decía, no tenía pelos en la lengua para no decirle, mira, esto está mal, esto está horrible, así no lo podés hacer, él lo hacía. Pero claro, veníamos con un elenco, porque era el elenco del grupo teatral Durazno, que veníamos con gente con mucha experiencia, y yo era una gurisa más joven en ese entonces, entonces como que ibas en el montón, ¿me entendés? Pero fue muy linda esa experiencia, porque claro, era un grupo de gente... ¿Y qué hacías vos Yo hacía una de las señoras, una de las jóvenes de esa... Las obras de Don Orlando son obras con muchos personajes, ¿tá? Y yo era la esposa de uno de ellos, que venía de viaje, no sé de dónde, ¿viste? En esa obra de ¿Quién le pisó la cola al gato? Y claro, era un elenco numeroso y el teatro era enorme, aquel teatro español grande. Claro, porque además significaba muchísimo. Claro, y era re lindo, tenía una acústica muy bonita, que ahora no la tiene. Yo te iba a preguntar eso, vos que tuviste, ¿no? Ahora quedó sin acústica teatral, ¿no? Sí. Pero son las arquitecturas nuevas, se cambió hierro por la madera por el hierro y ahí debe haber una absorción. Claro, distinta. Ahí está, es distinto. Viste que ahora todos los que vienen a actuar ahí vienen con la vinchita, ¿está? Claro, no es el teatro. Y en aquel entonces era voz. Era voz, es el teatro parlante, el teatro tiene que ser voz. Estamos con un problema a nivel de esto de la asociación de teatro, que te digo, de la voz, se está haciendo talleres de voz, porque justamente hay un problema que, no sé, ahora parece que no podemos hablar fuerte, entonces todo el mundo se acostumbra como a hablar suave, en fin, y el público no te escucha. Pero bueno, aquella acústica sí, era linda. Creo que se hicieron 2 obras ahí, después ya se cerró el teatro, ¿verdad? Claro. Pues no me acuerdo en qué año, pero en el 80 y 90 creo que ya estaba cerrado. Pero bueno, son cosas lindas. Qué lindo. Y para ir cerrando ya, para futuro, ¿qué es lo que tenés planificado en este año? ¿Y qué te gustaría hacer de esas cosas que vos digas, mira, me gustaría, tengo pendiente... Pero yo siempre le digo a mis hijos que a los 80 años voy a ir a actuar al Solís. Bien ahí. ¿Está? Ese es mi meta. Capaz que antes, pero a los 80 yo quiero estar, no sé. Pero está. No, voy a seguir trabajando en el teatro se verá el año que viene qué programación hay. Ahora estamos con la claro, ahora estás con la loca de Bequeló. Tenemos una salida ahí a Argentina, tenemos una invitación al Festival de Diamantes. ¿Cómo te lleva esa obra? ¿Cómo fue? Pues sabes que muy bien, fue un trabajo difícil porque es un gauchesco, fue un trabajo difícil porque la tuve que rearmar, estudiar mucho la historia de la época, para poner el vestuario, para poner la impronta de los personajes, y fue un lindo desafío. Y son muchos, somos 11 personajes arriba del escenario, es bastante, con gente con experiencia, con gente sin experiencia, y entonces fue como equilibrar toda esa balanza hacia arriba, fue un lindo trabajo. Y además el texto gauchesco, el hablar en gauchesco, ese idioma y para que español, para que quede creíble además, y no claro, quede, no, y porque además seguro, y además nosotros no hablamos así, viste, claro, que vienen se hacen el gaucho así, claro, no, mentira, nosotros hablamos gaucho, ya somos gauchos, ¿no? Claro, nosotros ya somos gauchos de hablar, claro, sin las S, pero también está el otro, el tuito, el ancina, claro, todo esas palabras que eran de la época, que hay que saber qué quiere decir,
Claro, los chicos. Ahora que dijiste que había 11 personas, no termino más, prometo. Ahora sí. La energía en el escenario debe ser muy distinta cuando tenés 11 personas y podés hacer un monólogo o estar con otra persona. Yo me acuerdo hace un tiempo, digo, a mí me hace poco, que estaba Walter con el hermano, hicieron uno que estaban los dos sentados ahí. Está. Y yo digo, ¿qué ida y vuelta tiene que haber entre ellos dos? Y que uno con el tiempo se va adaptando y lo va... Ahora, cuando aparecen otros personajes, que en ese aparecían también, pero digo, fundamentalmente eran ellos, cuando aparecen otros personajes, también para la gente es otra relación. Claro, mira, me gustó un personaje que capaz que entró al principio, después se fue y no sé cuándo vuelve y me quedo esperando ese, y mientras los otros van jugando con eso. Claro, además lo que tiene el teatro es único e irrepetible. Hoy sale la función así, mañana sale de tal manera, pasado tal. No es copia y pega. No, porque es único. Y es según, como vos decías, las energías de cada uno de los actores traiga de afuera. También, ¿me explico? Claro. Por más que vos tenés que ser muy profesional para que sea todo tan exacto. Y no es, ¿tá? No es exacto. Una mirada, algo distinto que hiciste en ese momento, ya la energía. Claro, algo que saca salió la energía. Y es lo que siempre se dice, el teatro es así. Yo vengo en verano haciendo el teatro, haciendo la obra. El público llega en invierno, frío, porque no sabe qué es lo que se va a encontrar. Claro. Entonces, en esa pared que está abierta, ahí se tiene que lograr la primavera. Cuando vos lográs la primavera, ya está. Qué linda imagen. Y eso era lo otro, la última. Si es el trabajo con energía del teatro, si vos sentís la energía de la sala en ese momento. Sí, se siente la energía de la sala. Vos, digamos, llegás un día, subís y decís, hoy está bravo, y hoy está más distendido. Sí, porque el público es energía. Y a veces vos sentís... Y es que el trabajo del actor encima de eso es un trabajo energético. Claro, porque además vos decís, es como esa simbiosis, vos decís, papá, ¿qué público había hoy? Vos estabas. Capaz que el público pobre no entendió nada, no le gustó nada, pero para vos era el público, wow, claro. Y hay otras veces que el público estaba más disperso, en fin, yo qué sé, había cosas que se reían, ponele cosas en donde no pensabas que se iban a reír, o se movió, en fin, es como, es eso, ¿verdad? Pero eso también es parte del crecimiento, vos crecés con eso. Te hace crecer como persona, como ser humano, todo. Es como el aplauso, no sé, es todo tan mágico, tan lindo. Yo qué sé. Por eso digo que el teatro es como único y irrepetible. Muchos jóvenes, muchos gurises tendrían que hacer teatro, sanar un montón de cosas. Pero ¿sabés cómo lo sanás? Con los personajes, con lo que vos te tocan hacer. Porque vos ahí tenés que hacer una persona con demencia senil, como me tocó a mí. Y no sabía qué era eso. ¿Dónde tuve que ir? A ver un paciente, cómo se manejaba. Claro. Y ahí aprendes un montón de cosas para tu vida también, ¿no? Cómo lo tratan, cómo le hablan. Entonces yo eso no lo quiero para mí. O no lo quiero para alguien muy cercano a mí. ¿Me explico? Claro. Las charlas con los psicólogos para ver cómo hay personajes que vos necesitas un psicólogo amigo o algo que te vaya a decir las características de esos personajes, cómo son. Por ejemplo, cuando yo hice los cascos, no sé si la viste, yo llamé a gente que había estado en esos lugares del ejército, de la guerra, claro. Que habían estado en el Congo, que habían estado en Haití, pero no que me contaran qué era lo que, no, cómo vivían ellos, qué les pasaba en el diario vivir como persona, no como soldado. Para que mis actores tuvieran vivencias de cómo hacer la obra en ese momento. Porque eso también es un ida y vuelta en el teatro. No es solo hacer el personaje. Los personajes también tienen que tener herramientas. Y de repente uno no se las puede dar porque no ha vivido eso. Ojalá que estas charlas y esta idea del teatro y esto que hemos hablado en otros programas de cómo
ir dándole herramientas a la educación de hoy a los chiquilines, porque creo que lo que falta mucho es esto. Yo siempre digo que el ser humano vos lo dejás, el ser humano en su inicio, me gusta mucho pasear por Durazno, imaginarme cómo sería sin casas, dónde estaría el monte, por dónde sería, qué caminos habría. Y en ese entonces vos ponés una persona, y esa persona sin nada de lo que nos rodea, lo único que haría algo de arte, porque o dibujaría en un árbol, o cantaría, o haría esto de algún teatro, o haría querer reír a alguien. Somos básicamente animales vinculados al arte, esencialmente vinculados al arte, que creo que es lo que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo, celulares y tecnología y todo esto que decíamos hoy mediante esto de que la burocracia para hacer una determinada cosa. Entonces hemos dejado encerrado a los chiquilines en determinados manuales de vida, pero sin la convivencia directa con esto, es decir, en el liceo, con tantos temas de esto, bueno, decir, una hora de arte, de una hora de teatro, una hora de escuchemos música, de digamos lo que nos parece, un charlemos entre, claro, digamos. Pero vos sabés que todavía, no sé, pero todavía está ese pretexto, por ejemplo en los artísticos, a mí me pasó, no sé si hay todavía en el liceo, creo que está un video cuando empezamos el año, que yo digo, no son raros, son iguales que los demás. No eran raros. Nadie es raro porque vos hagas arte, ¿me explico? Tal cual. Vos sos igual. Entonces vamos a decir, los médicos son todos raros. Exacto. O los abogados son bichos raros. Qué bicho raro el abogado, ¿no? Entonces estamos como cuadrando a las personas. Y a veces los artísticos tendría que estar en todo el liceo, pero en todo... En la escuela. Sí, desde la escuela. Porque no quiere decir que ellos vayan a ser actores. Vos viste que lo que yo te dije, de todos los que hicimos teatro en el liceo, creo que quedó la única. ¿Me explico? Tal cual. Entonces, no todos van a ser actores, ni todos van a ser bailarines, ni todos van a ser... Eso es una cosa que no existe. No, pero por ejemplo en la escuela... Pero sí los chicos expresan cosas. Exacto, pero sí en la escuela, por sí ejemplo... Sí los enseñás a discutir, exacto, a valorarse. Pero hay mucha gente que no quiere que te discutan o que te pongan en tela de juicio lo que vos me estás enseñando. Claro. Y eso está mal, porque lo que los hace crecer como persona es la discusión. Y lo que hace al ser humano en esencia. Somos, que es lo que yo muchas veces lo hablo con Tadeo, le digo, a ver amor, le digo, ¿cómo haces vos para decirle a alguien que te gusta algo o no te gusta? Hablando, no hay manera. ¿Y cómo sabes vos que a la otra persona le gusta o no le gusta tal cosa? Cuando esa persona te dice me gusta o no me gusta, y ahí empezás a conversar. Pero no es que vos digas me gusta esto y todos te van a decir me gusta esto, ni porque el otro te diga esto te tiene que gustar, a vos te tiene que gustar. Claro. Hay una relación Pero claro, desde buscar desde buscar el papel para pegar un collage, ahí ya estás... ya estás eligiendo, ya no estás ni con celular, ni buscando en la máquina, porque tenés que buscar algo que lo tocas, que lo vivís. ¿Por qué tanta violencia? ¿Cómo no va a haber? Si los chicos están solos con alguien que no conocen, después salen de ahí y te pegan un pisotón y vos le decís, ay, qué bruto. No, pobrecito, es porque no manejan su cuerpo, ¿me explico? O la ansiedad no manejan su cuerpo porque no lo conocen, no conocen su cuerpo, y no es que sean torpes. Bueno, por ejemplo, claro, en la escuela yo le digo, no saben, por ejemplo, no han hablado de hablar de reconocerse enojados, reconocerse cuando algo les molesta, reconocerse cuando algo les da placer, cuando algo les gusta, ¿no? Cuando algo les da risa, ¿no? Que es cuando la amistad que te da una devolución de afecto, esas cosas que capaz que en nuestra época es lo que nosotros decíamos, capaz que no era necesario trabajarlo porque nosotros lo vivíamos, lo teníamos, era una manera de vivir. De una manera de vivir. Hoy que falta eso, que lo hablamos el otro día con el profe, con Daniel y con Carlos Castillo también, que lo que falta en la educación muchas veces es lo básico, pero lo básico del ser humano, que es decir, somos personas, nos sentimos, y a ver cuándo vos sentís que algo te gusta o no te gusta, porque no lo saben. No, porque además, el otro día hablábamos, la educación está como
desfasada. Porque mira, te explico, tenemos programas del siglo XIX. Sí. Son las tenemos 3 profesores del siglo con XX, 30 minutos. y tenemos estudiantes del siglo XXI. Entonces hay 3 siglos. En 100 años pasan cosas, muchas cosas. Tal cual. Francisca, muchísimas gracias y vamos a tener que... Bueno, van a tener que... Abrimos la puerta de la educación, cosa que me parece... El saludo a Mario, que siempre está ahí, a Claudio, a Antonella, que han mandado mensajes, y bueno, la gente que ha escuchado. Después queda en YouTube la charla y tendrá por supuesto sus vistas y comentarios correspondientes. Yo en general trato de hacerlo, justamente no porque uno tiene como una idea de la conversación por ahí, trato de mantenerla para que no se me pierda el hilo, porque no entonces le pido disculpas a los que a veces mandan mensaje, y la otra vez me quería matar uno porque me decía, mira que te había mandado un mensaje y no me he fijado. Pero bueno, les mando un saludo a todos, te agradezco a vos y quedamos las puertas abiertas para... Bueno, muchas gracias y los invito a todos a ver La Loca del Bequeló, que este fin de semana tenemos las 2 últimas funciones, a las 20 horas el sábado y a las 19 el domingo. Cuando se termina la obra y pensás ya no hacerla más, digamos, o viene otra nueva, es como una despedida también, ¿no? Sí. Hay un desprendimiento. Hay como un desprendimiento, hay como un dejar ir, pero a veces, porque... Por ejemplo, nosotros capaz que no sé si no tenemos como eso de volver a reponer, claro. Pero sí lo volvés a reponer, pero cuando la vuelves a reponer es como otra cosa. Es la misma obra, pero con otra energía, capaz que parece totalmente distinta. Esta es como que ahora está formada así, nació así con esos ojitos, esa nariz, todo, claro. ¿Verdad? Nació esa ahí. Después capaz que nace más cabezona o con ojos más grandes, no sé. Habla menos, capaz que habla uno. Pero hoy nació así, mañana no sé cómo van a ser. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, gracias. Vamos a la pausa y despedimos a Francisca y volvemos al aire con ustedes. Pausa y ya volvemos. Gracias. 24 horas contigo.